Qué horrible es ser una buena persona nada más porque crees que allá arriba hay un Dios que te va a castigar si eres malo. Qué horrible que tu bondad, tu generosidad y tu capacidad de hacer bien exista nada más porque eres un tonto convencido de que hace méritos para entrar a un paraíso. Porque solo quieres quedar bien con un ser que crees que te puede partir en dos con un rayo, en vez de hacerlo por convicción, porque deseas ser un buen tipo. Qué fea es la gente, en especial la mayor, que conduce su espiritualidad con la misma hipocresía de alguien que intenta conseguir un puesto en, digamos, una empresa codiciada. Porque si el cielo existiera y se manejara con esa misma falsedad invisible de la que adolecen muchos creyentes, el cielo previsiblemente sería un lugar de mierda, donde todos se portarían bien los primeros 5 días y después, cuando ya tienes el puestico asegurado, demuestras quién eres en verdad y empieza el desnalgue. Como si tú fueras un malandro que emigró a un país del primer mundo y estás teniendo buena conducta para quedar bien con los de inmigración. Y tu supuesta fachada es tan real como uno de esos currículums agrandados. Así es el cielo. Insisto, qué miserable y trágico me resulta un creyente que sigue ciertas reglas de humanismo, bondad y bien porque espera algo a cambio, no porque le nace ser así, sino porque espera una recompensa. Defienden la existencia de Dios. Dicen creer en Él y sin embargo lo tratan como si fuera un papá idiota que no puede ver cómo eres. Ignoran el hecho de que se supone, dice la leyenda, que Él sabe qué estás pensando y sabe qué sientes y cómo lo sientes. Y por lo tanto es imposible engañarlo. Pero tal como dicta el defecto por excelencia del creyente arquetípico promedio, prefieren engañarse a sí mismos. Engañarse creyendo que hacer algo bueno por conveniencia es lo mismo que hacerlo porque te nace del corazón. ¿Alguna vez han visto a uno de esos asquerosos maleantes persignándose antes de llevar a cabo un asalto? A veces incluso un asesinato. Hay mucha gente ignorante que intenta ganarse el favor de Dios. O peor, que le pide que algo salga bien. Gracias a Dios que el equipo de mi hijo ganó. Entonces, Dios estaba en contra del equipo de los otros niños. Gracias a Dios que yo me quedé con el trabajo. Entonces Dios quería que los demás se quedaran sin trabajo, en especial si alguno probablemente lo merecía más que tú. ¡Ay! Gracias a Dios que mi casa no se cayó después del terremoto. Quiere decir que Dios tiene preferencia por ti, no por tu vecino. Quizá el vecino sea violador de niños y por eso su casa se cayó en el terremoto, mientras que otras no. Eliges creer en la idea más estúpida y absurda en vez de en lo lógico. Como por ejemplo, algunos ganan porque jugaron mejor simple y llanamente. Saliste bien de la operación porque el doctor fue un buen doctor, no porque Dios te quiso salvar a ti mientras que hay niños con tumores 2 pisos más abajo. ¿Por qué no escoges a un paciente de cáncer de hígado al que le diagnosticaron metástasis y te pones a rezar para que se salve, para que veas qué pasa al final? ¿Por qué no hacemos un experimento masivo? ¿Por qué no llamamos al Papa, al Ayatolá, a los rabinos y a los profetas locos que salen aullando por la radio haciendo milagros? ¿Por qué no imprimimos todas y cada una de las imágenes de todos los santos que existen y las ponemos alrededor de este enfermo de cáncer con metástasis? ¿Por qué no preparamos un enorme espacio con 10, 20, 30, 40, 50 millones de creyentes rezando el Padre Nuestro, cantando hosanas, clamando Alá Akbar y poniendo todas las fuerzas de esas 50 millones de cabezas juntas a pedir por la sanación de este sujeto, para que veas lo que indefectiblemente va a pasar al final?
Se va a morir el tipo. Y no solamente se va a morir, sino que además él no va a sentir menos dolor que otro paciente adoleciendo la misma enfermedad en otro hospital al que nadie le reza. Ah, no. Pero al final, un chico que salió a pasear en la bicicleta se cayó, se fracturó una pierna, lo llevaron rapidito al hospital, lo sanaron, al mes puede caminar y gracias a Dios que está bien. O que se fracture el cráneo, o que se enferme de neumonía, o que le detecten a tiempo un cáncer de mama a la señora. O todas esas cosas que si te hubieran pasado hace 100 años, habrían firmado tu sentencia de muerte. Es la medicina la que te salvó, porque el cirujano te operó. Fueron 10 años de carrera universitaria la que te salvaron. Y si crees lo contrario, bien, cuando tengas un problema, ve a la iglesia y no al hospital. Pídele al cura que te opere y que éste a su vez le pida a Dios que dirija la mano que sostiene el bisturí, para que veas lo bien que vas a salir de eso. Yo sé que sentarme aquí y decirte que Dios no existe es difícil para ti. Puede que hasta chocante, pero vamos poco a poco. Por lo menos hoy día una gran parte de la población se ha desencantado con las religiones. La hipocresía y algunos delitos que a veces cometen los integrantes más sagrados de estos dogmas dicta que en un todo las religiones pertenecen a una etapa de infancia, de inmadurez de la humanidad, que está dejando atrás poco a poco conforme éstas más pierden el poder que le da la gente y los estados. Pero habiendo dejado atrás las religiones, ciertos síntomas producto de ellas persisten. Ellas y solo ellas, a través de tus padres, te inculcaron que Dios existe. Y por lo tanto, aunque ya no seas católico, judío o musulmán, sigues creyendo en Él. Como el típico mensajito del que yo ya estoy bien acostumbrado. ¡Ay, Dross! Yo no soy de ninguna religión, pero creo en Dios. Muy bien. Bravo. Crees en ese personaje que inventaron las religiones, pero no eres religioso. Es como si te hubieras curado de la gripe. Ya no tienes fiebre, pero sigues tosiendo. Está bien, por algo se empieza. No te culpo por no creer en Dios porque estás luchando contra toda una vida en la que te enseñaron a creer en Él. Estás peleando contra un gusanito que no tiene nada de mágico, sino que se llama cultura. Contra la doctrina que te impusieron de niño, que te metió una idea en la cabeza. Y tu fuerza no depende de qué tanto decidas abrazarte a la ignorancia, sino a pelear contra ese dogma intransigente que te inculcaron y abrirte al mundo, a esas cosas maravillosas, a la ciencia, a la astronomía, en vez de buscar cualquier excusa rebuscada para defender supercherías caducas. Dios me está probando. Y por eso es que Él no. Por eso es que Él me dio libre albedrío. Sí, libre albedrío. Tenemos libre albedrío y por eso Él no se mete jamás ni hará acto de presencia en esta vida. Pero hace miles de años sí se aparecía cada rato a la gente del desierto y separaba los mares y hablaba con las personas. Pero bueno, eso era antes, ahora cambió de opinión. Nada más en este brazo de esa épica espiral cósmica que llamamos galaxia hay 4.000 billones de soles. ¿Quién sabe cuántos planetas tienen todos esos soles? Y hablando de soles, algunos de ellos son millones de veces más grandes que el nuestro. Y hoy, gracias al telescopio Hubble, sabemos que existen miles de millones más de galaxias de las que hay estrellas en la nuestra propia. Y eso es solo lo que podemos ver con nuestra modesta tecnología terrestre. En 1995 se captaron excelentes imágenes de una nebulosa gigantesca, miles de veces más grande que nuestro sistema solar. La bautizaron columnas de la creación. ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta que en la sopa cósmica que reside dentro de esta nebulosa están los ingredientes esenciales que crean planetas y soles. Dentro de miles de millones de años, de esa nebulosa va a salir la próxima generación de estrellas.
De las estrellas y los planetas emergen las atmósferas, las reacciones químicas, los gases, los vapores, los hierros de los que finalmente descienden el carbón y los minerales. Y de ahí, nosotros. Todo por estar a la distancia correcta de nuestra estrella madre, la que ha llevado a los científicos a estar seguros de que hay vida allá afuera. Cuando tú dejas agua dentro de una pecera llena de matas y aparecen bacterias y gusanitos que puedes ver a simple vista, eso no te hace Dios. Y aunque cueste comprenderlo, lo mismo pasó en grande. Por más que seas arrogante y creas que tú no pudiste hacer el diseño de la química, la biología y la evolución a través de millones de años. Y por cierto, para los que eligen quedarse atrás y seguir creyendo, no te saques truquitos baratos del bolsillo porque no te van a servir de nada. Hace miles de años, culturas indígenas, vikingos, mayas, creían que las lluvias las ocasionaba un dios. Hoy, en cambio, sabemos por qué llueve. Y hasta lo podemos predecir. La Iglesia Católica pensaba que la Tierra era el centro del universo, por eso de que el hombre era la creación máxima de Dios. Hoy sabemos que no es así. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hoy podría decirse que de hecho, la Tierra en el cosmos no es nada. Hemos avanzado muchísimo, ¿no? Las cosas van a continuar en esa tendencia. Por eso mañana sabremos cómo se creó el universo. Sabremos la verdad del Big Bang. Sabremos más sobre los agujeros negros. Tendremos la explicación real de muchos misterios. Quizá la famosa teoría del quantum, la teoría del todo, sea finalmente probada. Por eso lamento decirte que el hecho de que yo no pueda explicarte cómo explotó el Big Bang no quiere decir que exista Dios. Me apena mucho que tú pienses que hace 14.000 millones de años había un hombre de barba con una túnica blanca y un fósforo, que lo empezó todo. Lamento mucho que esa novela friki es lo que tú elijas creer.